Buenas, mi gente mítica. Mi nombre es Irene González, la mitóloga, y hoy estamos aquí para hablar de asuntos divinos. En el episodio anterior habíamos conocido las causas por las que Tiresias se había convertido en ciego y en adivino. Y hoy vamos a ver uno de sus momentos en los que hizo uso de ese don que Júpiter le había concedido. Empieza diciendo que él, refiriéndose a Tiresias, célebre por su fama en las ciudades saonias, daba respuestas irreprochables al pueblo que se las pedía. La primera que experimentó la fiabilidad de su voz fue la cerúlea, la azulada Liríope, a la que en otro tiempo Céfiso, que es un dios río, envolvió en su curva corriente y encerrada en sus ondas, dice el texto, Vin tulit. Tulit es el perfecto del verbo fero, que significa llevar, pero también puede significar soportar o sufrir. Dice, encerrada en sus ondas, sufrió sufrió la violencia. Es decir, que el dios río Céfiso envolvió al Liríope en su curva corriente y una vez encerrada allí, la violó. Del vientre pleno, la bellísima ninfa dio a luz a un niño, que ya entonces, nada más nacer, podía ser amado, y lo llamó Narciso, del cual fue consultado, se refiere pues a que fue consultado Tiresias, ¿no? Ella le pregunta a Tiresias por su hijo. Dice, por si llegaría a ver los largos tiempos de su madura vejez. Sí, viviría hasta viejo, ¿no? Dice el fatídico adivino, ya hemos hablado en el episodio anterior de esto de fatídico, que bueno, que sí, que fatal, pero también relacionado con fatos, ¿no? Con la suerte, con el destino. El adivino responde, si no se conoce a sí mismo, es decir, llegará viejo si no se conoce a sí mismo. Durante mucho tiempo la voz del augur pareció vana, pero el final, y lo sucedido, la prueba, y la forma de morir y la novedad de su locura. Dice, pues a los 3 veces 5 años, un año había sumado el hijo de Céfiso, es decir, a los 3 veces 5, a los 15 años, había sumado uno más, tenía 16 en este momento, y podía pasar por niño y por joven. Dice, muchos jóvenes y muchas muchachas lo desearon, pero tan dura soberbia había en su tierna forma que ningún joven ni ninguna muchacha lo tocó. Mientras él perseguía con sus redes a los asustados ciervos, lo vio una ninfa sonora que no aprendió ni a callar ni a hablar ella primero. Dice, Eco, la que repite los sonidos. Eco, hasta entonces, era cuerpo y no solo voz. Para nosotros Eco es solo voz. Pero en aquella época, cuando ve a Narciso, es no solo voz, sino también un cuerpo. Pero torpe, daba a su boca el mismo uso que tiene ahora, repitiendo de muchas palabras, siempre las últimas. Esto lo hizo Juno, es decir, el hecho de que Eco, aun teniendo cuerpo, siendo una ninfa, usase su voz como ahora y se limitase a repetir las últimas palabras que ella misma oía, fue obra de Juno, de la diosa Juno, que cuando podía sorprender a las ninfas del monte yaciendo bajo su Jove, bajo su Júpiter, ella, Eco, prudente, entretenía a la diosa con un largo sermón, mientras las ninfas huían. Después de que la Saturnia sintió esto, o sea, cuando Juno se dio cuenta de que Eco la distraía con su verborrea para que las otras escapasen, dijo, de esa lengua por la cual soy burlada, se te dará poco control y un uso brevísimo de la voz. Y confirma con hechos la amenaza, pues ésta solo repite los sonidos finales del que habla y devuelve las palabras oídas. Dice luego, cuando Narciso vagaba por campos apartados, lo vio
y vale, vamos a afinar la traducción de este verbo, porque dice incaluit. En muchos sitios aparece traducido como se enamoró, ¿no? Eco vio a Narciso y se enamoró. Pero incaluit significa ponerse caliente, ¿no? Calentarse. En algunos textos sí que lo traduce como incendiarse. A mí me parece una versión poética del ponerse caliente. Pero, pero básicamente me parece importante porque la forma en que traducimos construye imaginarios también. Y Eco simplemente ve por un momento a Narciso y no estamos hablando de un amor romántico, no estamos hablando de un... No, estamos hablando de que ella lo ve físicamente y siente un calor interno que quizás tenga más que ver con nuestra idea de calentarse que con enamorarse a nivel, ¿no? Como emocional, como con otra serie de connotaciones y de trasfondo. Ve a un chico guapo y se excita, se incendia, se acalora. Así que yo voy a traducirlo así, ¿no? Vio a Narciso cuando vagaba por los campos apartados y se calentó. Dice, sigue sus pasos furtivamente y cuanto más lo sigue, más caliente se pone con la proximidad de la llama. Es que para mí esta frase también es crucial. No se enamora más con la proximidad de la llama, se calienta con la proximidad de la llama. Dice, del mismo modo que el vivaz azufre que impregna las puntas de las teas, roba las llamas que se le arriban. Dice, oh, cuántas veces con palabras blandas, con palabras suaves, quiso acercarse y ofrecerle suaves intenciones, ¿no? Dice, su naturaleza se opone y no le consiente empezar, no le consiente empezar a hablar, más lo que consiente, ella está dispuesta a esperar. Lo que su naturaleza le permite, que es repetir esos últimos sonidos, está dispuesta a esperar sonidos a los que ella pueda remitir sus palabras. Dice, el muchacho, alejado de su tropa de fieles compañeros, dijo, ¿hay alguien presente? Y Eco respondió, presente. Él se sorprende y dirige la vista hacia todas partes. Con voz fuerte clama, ven. Ella llama a su vez al que la está llamando. Ella también le dice, ven. Él se da la vuelta y no viendo a nadie de nuevo, dice, ¿por qué me huyes? Y tantas palabras recibió como dijo. Persiste y engañado por la imagen de la otra voz. Claro, ella también le pregunta, ¿por qué me huyes? Eso a él le confunde, dice, aquí juntémonos. Y Eco, que a ningún sonido respondería con más ganas, contestó, juntémonos. Y con sus palabras se da ánimos a sí misma y saliendo de la selva, iba a rodear con sus brazos el esperado cuello. Pero aquel huye y huyendo le dice, aparta tus manos de mí. Prefiero morir antes de que haya para ti disponibilidad de mí. No, antes de que tú puedas disponer de mi cuerpo, prefiero estar muerto. Nada contestó ella más que haya para ti disponibilidad de mí, que tú puedas disponer de mi cuerpo. Despreciada, se oculta en la selva y cubre su rostro avergonzado con el follaje y vive desde entonces en cuevas solitarias. Pero su amor permanece y crece con el dolor del rechazo. Y el sufrimiento que la mantiene en vela consume su cuerpo desgraciado. La flacura arruga su piel y dice sucus. No, sucus es jugo, pero también es como vida, como esencia, como, ¿no? Algo así. Y dice, se va de su cuerpo al aire. A mí decir que su jugo se va de su cuerpo al aire me suena raro. Entonces, su vigor, su vitalidad, a lo mejor me gusta, su vitalidad, abandona el cuerpo y se va al aire. Dice, solo quedan voz y huesos. La voz permanece. Dicen que sus huesos se transformaron en piedra. Desde entonces se oculta en las selvas y en ningún monte se la ve. Oída por todos, un sonido es lo que vive en ella. Ya que tenemos la metamorfosis completa de Eco, vamos a parar porque
El episodio continúa después con lo que le sucede a Narciso. Pero bueno, para no hacerlo excesivamente largo, vamos a finalizar aquí con la metamorfosis de Eco, que ya la hemos terminado. Narciso, ¿no? Nos decía que hay mucha soberbia en una forma tan tierna, ¿no? Es como muy guapo, pero muchos jóvenes y muchas muchachas lo habían amado y él era muy soberbio y muy desagradable con ellos, pese a su imagen tan bonita y tan tierna. En el próximo episodio vamos a ver que esta soberbia de la que nos habla Ovidio tiene unas consecuencias, porque si algo sabemos que no le gusta nada a los dioses griegos, es la hibris, es esa desmesura, ¿no? Esa forma de reaccionar pasándose de listo. Y Narciso, pues tendrá unas consecuencias por haber tratado así a los demás. Aquí tenemos la explicación de cómo de cómo Eco se convierte en el eco y para mí es una descripción como muy bonita, toda esa parte de ese juego en el que ella va repitiendo el final de las frases de él, confundiéndolo y llevándolo también a ese momento de juntémonos, y como él le dice, no, no vas a tener mi cuerpo, y ella le repite, vas a tener mi cuerpo. Es como muy triste. Es un mito muy bonito, eso es una descripción muy bonita. Yo las espero en el próximo episodio para conocer pues ese desenlace del mito, qué sucede con Narciso después. Es un mito que más o menos todos conocemos, pero vamos a ver cómo nos lo cuenta Ovidio, cómo nos relata Ovidio esos momentos en los que Narciso se conoce a sí mismo. Les espero allí y hasta entonces no olviden pasar un día mítico.